Para contextualizar lo que fue durante la dictadura el movimiento sindical, hay que tener en cuenta que la dictadura provocó, aparte de todas las persecuciones, desapariciones, un exilio exterior y un exilio interior. Estaba prohibida la acción política, como era natural, y por lo tanto también la acción gremial, y eso significó una actividad, no digamos clandestina, pero sí muy reservada, que muchos ocupamos en el caso de La Plata, pero fue un movimiento que se extendió en lo que se llamaron las agrupaciones peronistas. Es decir, hubo una serie de militancia sindical ligada a un conjunto de agrupaciones que formábamos en distintos lugares la mesa de agrupaciones peronistas. Esta actividad fue madurando con el tiempo y básicamente tomando una posición confrontativa con lo que era el proceso militar. No compartíamos argumentos como algunos que decían, bueno, piensen que si se va Videla viene Viola, que era el otro general, como si fuera Videla más o menos tolerante. En realidad, ahora con la historia se ve que todos esos argumentos de tratar de justificar o generaban una repulsión en el campo de los trabajadores, en el campo popular, y entonces de alguna manera también eso motivó una confrontación y condena a algunos dirigentes sindicales que plantearon un diálogo con el tema del proceso. O sea, en el fondo, durante el proceso, como siempre suele pasar, ante un nuevo sistema de poder político, existen los que argumentan, no, hay que dialogar y esto que lo otro, y en realidad esto no era la consigna que nos unía a las agrupaciones peronistas, gremiales peronistas, y íbamos tejiendo más bien alianzas subterráneas para de alguna manera confrontar con el modelo. No eran años fáciles de hacer acciones porque todo era considerado acción terrorista. No obstante, y estoy pasando muy ligero el tema, todo esto va a generar el caldo de cultivo de que algunos dirigentes gremiales, algunos secretarios generales, van a terminar conformando un grupo interno dentro del movimiento obrero que como eran cuantitativamente 25, fue el histórico e importante grupo de los 25. Este grupo de dirigentes, creo que hoy solamente está con vida Roberto Digón, de aquel grupo, marcó una gesta histórica importante, obviamente que declaran un paro. El gobierno militar ataca de dos maneras profundas al movimiento obrero. Por un lado, con toda la política antiindustrial de Martínez Dios. Martínez Dios, un economista clave, civil y clave, ideólogo del proceso militar, que decía hay que retrotraer la Argentina hasta antes del año 40. Estamos hablando del siglo pasado. Es decir, consideraba que una Argentina industrial generaba trabajadores y los trabajadores al final se hacían peronistas y el peronismo era el gran problema del proceso militar, haciendo un simplismo. Y por lo tanto, el ataque profundo a la clase trabajadora se realiza atentando el sistema productivo. Eso significaba cierre de fábricas, eso significó la destrucción básicamente de puestos de trabajo, la persecución ideológica política de los delegados y
el movimiento obrero como uno de los grandes objetivos a destruir por parte del proceso militar. Paralelo a eso, legalmente, el gobierno anula la afiliación de los trabajadores a sus sindicatos, con argumentos falaces como que habían sido afiliados compulsivamente, etc. Y por lo tanto larga a nivel nacional la idea de que los trabajadores para seguir en los sindicatos tendrían que reafiliarse. Y la curiosidad del caso muestra que en realidad los trabajadores no solo se reafilian, sino que crece el número de afiliación de los trabajadores después de esa maniobra del proceso. Entonces, se estaba generando ya una conciencia de que había un pueblo que no estaba derrotado, que estaba esperando modos y formas de canalizar, y eso es lo que de alguna manera intuye y canaliza valientemente el grupo de los 25, largando un paro nacional. Independientemente de la eficacia y la discusión del paro en sí, simbólicamente, como suele pasar, fue un reto importante y un punto de crisis para el proceso militar. Ahí empieza, bueno, se cambian distintos generales y conducciones en el proceso, se muestra discusión interna dentro de lo que son las Fuerzas Armadas con respecto a cómo manejar el proceso, que iba haciendo agua por todos lados, y de alguna manera también es el caldo de cultivo de la posibilidad de la reunificación del campo popular desde lo sindical a lo político, al punto de que llega un momento en que tienen que terminar con la veda de la proscripción política y el proceso empieza a hacer agua por todos lados. En ese contexto va surgiendo, el movimiento obrero históricamente tuvo líneas internas, y muchas veces las líneas internas de los grupos de organizaciones adquieren cierto equilibrio, digamos, como que ninguna puede hegemonizar sobre la otra. Este empate, por decirlo así, de líneas internas es uno de los factores que impulsa a que un secretario general del movimiento obrero surja de un gremio muy pequeño, y que, es decir, que no asuma la conducción un secretario general de mucho poder propio, que es el caso de Saúl Ubaldini, que era el secretario general de un sindicato cervecero, y como se le decía en esa época, muy joven, el pibe. Hay que tener en cuenta que en el lenguaje de nuestra época, cuando te decían pibe, en realidad te estaban descalificando como para que vos todavía no estás, por decirlo así. No obstante, existía en todo el proceso militar, existía la vinculación con el peronismo, y las 62 organizaciones tenían poder de fuego en cabeza de Lorenzo Miguel, que es el que apadrina de alguna manera a Ubaldini, y termina empezando a gestarse un liderazgo dentro del movimiento obrero que va a permitir la convocatoria a un paro ya mucho más importante, que fue el famoso paro del 30 de marzo, que va a ser el que, como dicen hoy los historiadores, adelanta de alguna manera el tema de la ida a Malvinas por parte de las Fuerzas Armadas. Y en ese contexto, el proceso, casi como un manotazo para reivindicarse y reciclarse a sí mismo, por lo menos en cabeza de muchos de sus liderazgos, entre ellos el de Macera, pretenden
con el tema de la guerra de Malvinas, poder reciclarse en el cariño del pueblo, puesto que el pueblo argentino obviamente tiene en su corazón siempre la gesta de recuperar las Islas Malvinas. Pero yendo a la parte sindical, eso genera de alguna manera un salir a escena ya con mucha fuerza del movimiento obrero, y por eso que estos hitos dentro de lo que fue el proceso militar tan cruento van a marcar lo que se llamó la apertura a la democracia. Ya empieza a hablarse de la salida de lo político, de cómo van a ser las elecciones, etcétera, etcétera, y ahí el movimiento obrero, y esto también me parece, ya que estamos en un curso de formación, parece importante decirlo, el movimiento obrero tiene una gran energía y capacidad de reagrupamiento en los momentos más complejos, en los momentos más duros. Es un lugar de retaguardia, de rearmado del campo popular, a pesar de los muertos, ¿no? Y de los desaparecidos, como dice bien nuestra consigna. Pero también es cierto que cuando empieza la apertura y la construcción de lo político suele ser relegado. Y yo me acuerdo haber vivido cómo el protagonismo central que ocupaba el movimiento obrero en la escena cuando estaba proscripta la política pasa a desplazarse a un segundo plano, y en poco que reaparecen los políticos, por decirlo así. No lo digo despectivamente, pero sí es cierto que el movimiento obrero argentino y el peronismo como movimiento tiene siempre una tensión compleja de resolver entre la participación sindical y la participación política, que no se puede resumir y mucho menos resolver con una fórmula de porcentaje, como diciendo, bueno, tienen el 25%, tienen el 30%, tienen tanto. No es un problema de porcentaje de cargos lo que genera el malestar, podríamos llamarle así, o la tensión entre las líneas político-partidarias del peronismo y la línea sindical. Es algo más profundo y es una concepción que me parece muy importante porque es original a nivel ideológico en el mundo, de que los trabajadores no están subordinados al partido político. En la izquierda, por una concepción lógica normalmente del marxismo, pero también en la derecha, como sucedía en aquellos contextos con la democracia cristiana y con otras fuerzas, en realidad el sindicato es considerado una polea de transmisión de lo político. Y esto de polea es como si fuera una fuerza, no digo una fuerza bruta, pero muchas veces una fuerza que en el fondo sirve para empujar, pero no para coronar. Y esto genera una tensión, porque en realidad tampoco se resuelve esto como pasó, y no quiero saltar tan rápido todas las etapas, como pasó en la crisis que vivimos cuando estuvimos con la CGT Moyano y la famosa crisis con el kirchnerismo. Tampoco soluciona esto diciendo que el movimiento obrero es cabeza, ¿no? En la concepción histórica doctrinaria del peronismo se lo referencia como columna vertebral. Columna vertebral que está claramente, porque las imágenes que usaba Perón siempre fueron muy organicistas. Perón era tenía una concepción orgánica de la realidad y de las cosas, y obviamente la columna vertebral está íntimamente conectada a la cabeza. Pero esto sugiere, como una especie de conclusión, que para mí es doctrinaria, no es un invento mío, pero creo que para una formación sindical peronista es importante que los trabajadores no sean subordinados al partido político, sino conducidos
por un Estado Mayor del movimiento. Yo creo que la carencia, porque obviamente conducción tiene que haber, Perón lo ejercía de esa manera, la carencia que ha habido en los últimos tiempos ha sido una carencia de establecer, de hecho, no se necesita estatuto, no estoy hablando de una institucionalidad formal del caso, pero de hecho tiene que haber una conducción estratégica, un Estado Mayor que permita que tanto el partido como el movimiento obrero organizado estén en un mismo plano de igualdad y que reporten a una conducción unificada. Y esto vale para otras ramas, sea el de la femenina o de la mujer, o sea para la juventud, o sea para otros componentes que hagan, porque el movimiento obviamente evolucionando se enriquece con otros factores y sectores sociales. Últimamente ha sido muy claro el tema de la pequeña y mediana empresa y de sectores productivos, por ejemplo. Bueno, volviendo al tema del movimiento obrero, entonces de alguna manera queda instalado un Ubaldini que respetó siempre esto hasta su último tiempo, porque Saúl fue diputado un poco de jubilado, llamémoslo así, del movimiento obrero, pero él en realidad concibió, y esto también me parece muy importante en la formación de cuadros sindicales, él concibió que ser el secretario general de una CGT unificada en la Argentina es mucho más que ser un diputado. Genera un poder político muy importante, y eso fue lo que lo lleva a crecer, ¿no es cierto?, mucho más por la desgraciada derrota que tiene el peronismo en el 83, ¿no? con el advenimiento, con la victoria de Alfonsín. Porque de alguna manera, aunque ya en condiciones absolutamente distintas, democráticas, podríamos decir, con respecto al proceso, pero de alguna manera también el sindicalismo pasa a ser un reagrupamiento del peronismo derrotado. Y curiosamente esto sucede básicamente, más que por un error de Alfonsín, yo diría por un condicionamiento que tuvo. Es decir, Alfonsín, que obviamente siendo objetivo ha tenido sus virtudes, fue, como pasó en Latinoamérica, fue una democracia condicionada por los procesos militares. El caso más patético al día de hoy casi es el de Chile, ¿no? Que recién ahora están reformando la Constitución, o que generaron senadores vitalicios, como el caso de Pinochet. El caso de Uruguay, que tampoco ha podido juzgar a su proceso militar. Pero bueno, independientemente de eso, está claro, para ser de alguna manera piadoso con el gobierno de Alfonsín, las democracias que advinieron después de los procesos militares eran democracias altamente condicionadas, no solamente por el imperio, sino por los condicionamientos de fíjense que de alguna manera el condicionamiento fue tal por la ley de punto final, ¿no? O sea, pero yendo al caso que nos ocupa a nosotros, el gabinete de Alfonsín tenía gorilas recalcitrantes, porque también estaba compuesto por algunos que habían sido comandos civiles en el 55. Y es el caso de emprender siempre con la excusa de renovar, mejorar, eficientizar, bueno, todos los adjetivos positivos que se les ocurran. Con esa excusa, en realidad lo que querían era destruir con un cambio de legislación el modelo sindical argentino, que fue la famosa proyecto de ley Mucci. Pues Mucci porque se llamaba así el impulsor, digamos, de la ley que quiere destruir el modelo sindical argentino. Uno de los objetivos históricos, fíjense, de la dependencia, fue un objetivo en el 55, un objetivo en el 76, y ahí ahora en democracia, y esto
lleva a una acumulación. Es decir, yo recuerdo una manifestación, Alfonsín obviamente gana con mucho poder, con mucha energía, y bueno, como suele pasar cuando uno se puede bandear, entra a tener algunas medidas que lo van a terminar hackeando. Una es esta. O sea, creyeron que venían por todo y en el fondo dicen, bueno, ahora vamos a condicionar al movimiento de los trabajadores y plantean esta ley. Pero esa ley lo que produce es que el ya liderazgo que tenía Saúl Ubaldini pasa a un estrellato. A tal punto de que se genera un famoso diálogo de Alfonsín con Saúl, un diálogo intermediado mediáticamente, ¿no? Porque Alfonsín en determinado momento, en un discurso calentón, le dice, bueno, es el llorón, ¿no? El llorón porque Saúl tenía una manera de discursear muy argentina, por decirlo así rápidamente. Y entonces es cuando Saúl le contesta, llorar es un sentimiento, pero mentir es un pecado, al presidente. Y imagínense, instalado a nivel de la prensa nacional, esto era como igualar dos grandes figuras. En realidad era Alfonsín y Saúl, ¿no? Lo cual le genera, ¿no? Porque Saúl no se tienta ni en ese primer momento, genera un reagrupamiento muy importante del peronismo, del campo nacional y de los trabajadores. No obstante eso, siempre existieron los grupos internos sindicales contrarios. Y no solo contrarios por el peronismo, sino intento tratar de transmitirle algunas concepciones que uno vivió anecdóticamente. Recuerdo, yo en esa época era delegado de escuela y trabajaba acá en La Plata y voy a afiliar a una escuela de Ensenada, me acuerdo. Y estaba en pleno auge Alfonsín. Entonces, bueno, en general afilio a las maestras, que yo, había maestros también, y el tema es que durante todo este liderazgo de Alfonsín, los famosos 30 paros, es decir, había muchas veces convulsiones de trabajadores y paro. Entonces, justo voy a afiliar a una escuela cuando estaba por producirse un paro a los 5 días, supónganse. Aunque no era el motivo, yo iba a afiliar. Entonces afilian, supónganse, 5 maestras, y había 2 preceptores y qué sé yo, y cuando termino, doy la charla, todo bueno, todo muy bien, no era el tema, pero digo, bueno, sí, paro que vamos a hacer ahora, bueno, y entonces termino, me voy, y cuando salgo de la escuela me corre uno de los preceptores, que era un varón, y me dice, yo soy alfonsinista y no le voy a hacer paros a Alfonsín. Y eso, bien pibe, que me dijo eso, obviamente lo dijo con mucha honestidad, llamémosle así, pero eso me remitió a una concepción. Los trabajadores no le hacemos paro, no, porque si no pareciera que cuando hay un gobierno peronista uno tendría que dejar de tener una confrontación de intereses. No, puede haber un paro manipulado, todo lo que quieran, pero en realidad los trabajadores no tenemos que subordinarnos a un oficialismo de los gobiernos. Sí tenemos que ser conducidos, porque no es cuestión de que por llevar a destiempo o una exigencia, como decimos en el lenguaje nuestro, para no caer en la trosca, para no, cuanto peor, mejor. Es decir, es cierto que hay una racionalidad para llevar las acciones sindicales adelante, pero esa racionalidad está muy ligada a cómo el trabajador, el sindicato, evalúa las condiciones que está teniendo su sector, los egoísmos que está teniendo su patronal, las condiciones de trabajo. Es decir, siempre hay una sensatez, nadie mejor que los trabajadores y que los delegados y que el propio gremio para saber el estado
en el que se encuentra su sector, porque nosotros conocemos de abajo y de arriba y de adelante y de atrás todo lo que pasa en nuestra fábrica, en nuestra escuela, en nuestra lugar de trabajo. Entonces, no digo que seamos unos santos o que no haya imprudencia, no estoy idealizando a la circunstancia, pero sí la concepción. Es muy importante acá no subordinar, me parece a mí, porque la ideología del trabajo y del trabajador es constitutiva a nuestra manera de concebir la política. En realidad nosotros concebimos una sociedad del trabajo. Y esto también, no me quiero ir a otro tema que es complejo, pero en el mundo ha existido Partido de los Trabajadores, o el laborismo, pero sin embargo en el movimiento peronista no es esa la concepción. El PJ no es el Partido de los Trabajadores, por decirlo así. Digamos que de alguna manera estos avatares a nivel sindical, con la histórica relación que tiene el sindicalismo con el peronismo, le generan una dificultad importante a Alfonsín en su mandato. Lo llevan a una cuestión importante. Yo recuerdo, tuve la suerte, y de paso quiero recordarlo en este momento, de poder tener un contacto frecuente con Miguel Gacera, un sindicalista histórico de Perón y gran formador de formadores, con el cual siempre podía dialogar, conversar y evaluar estas circunstancias. Sucede un poco la sonada del alzamiento militar, porque de alguna manera Alfonsín estaba hackeado por muchos lados. Tenía el problema con el peronismo y los trabajadores, tenía el problema con el proceso militar de democracias condicionadas, tenía el problema con el liberalismo que no le dejaba hacer obra pública, por ejemplo, tan importante para reactivar la economía. Entonces, bueno, en ese contexto la sonada militar, yo me acuerdo que le pregunto a Miguel Gacera, ¿le parece que nos van a volver los militares de un golpe de Estado? Y Miguel Gacera me contesta, no, Horacio, no, esto no va a terminar en un golpe porque el pueblo está muy lejos del poder. Esa frase, que la recuerdo textualmente, me hizo reflexionar siempre de cuándo la derecha golpea. Era una sonada de algunos militares en realidad para poder blanquear sus condenas y sus problemas más bien jurídicos. No era un golpe de los poderes económicos, que se lo van a hacer a Alfonsín no con los militares, sino con el poder financiero. En realidad es Cavallo, después va a aparecer Cavallo, pero recordemos que el ministro Cavallo había sido ministro en el proceso militar. Va a ser en los poderes financieros, mediante una tremenda corrida y la hiperinflación, los que van a terminar volteando a Alfonsín y van a promover la asunción anticipada de Menem. Ahí, bueno, estoy saltando muy rápidamente, pero el Menem asume con un discurso, después con la historia, él fue el que dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban, con un discurso muy productivista, y de hecho parte de lo que fue su proyecto de el salariazo, de lo que fue venía de ciertos economistas que nosotros frecuentábamos a nivel de movimiento obrero, y uno es el caso de un economista que después fue muy importante para el MTA, que fue Daniel Carboneto, que había sido economista de Alan García en Perú, el Alan García no liberal, ¿no? El que se había negado a pagar la deuda externa, y que había plantado cierta bandera en el Perú en aquel contexto.
lo cierto es que escritos de cómo reactivar la economía, que para ser muy rápido y simplista diríamos, aplicando una especie de reactivación keynesiana como después se pudo hacer durante el gobierno de Néstor, Menem lo usa en el discurso, lo cual hace que haya un sindicalismo muy afín al Menem, hasta que en los primeros meses, recuerdo haber ido con un grupo de dirigentes sindicales invitados por un senador importante que tuvo el movimiento obrero, que fue Oraldo Britos. Él venía de los ferroviarios y era un senador importante, y que bueno, que hace la reunión con el recién electo o recientemente electo presidente, que se le había muerto su ministro de Economía al poco tiempo, que era el ministro de Economía de Bungibón. Entonces, creyendo que ahí Menem iba a producir un viraje importante hacia su promesa electoral, en realidad ratifica el rumbo de un liberalismo menemista de privatizar todo. Estaba seducido con Néctar y Grondona en esa época. Creo que Dromi fue uno de los cerebros de lo que fue la enajenación y la venta de la Argentina de sus patrimonios, especialmente de las empresas públicas, y por lo tanto no faltó mucho para que todo un grupo de sindicatos nos plantáramos en oposición al gobierno de Menem. Nosotros veníamos de una línea histórica ya de oposición al proceso, con los 25, con el ubaldinismo. Se hace un congreso, bueno, a Saúl el menemismo lo desplaza en un congreso amañado, manejado por Barrio Nuevo. Menem, con mucha picardía, pone a Barrio Nuevo en la conducción de las obras sociales, y con las obras sociales se chantajea fácilmente a los sindicatos. La solución no era, como recuerdo una reunión con Mari Sánchez, que era la dirigente de la CETERA en aquel contexto, y Víctor Llenaro y otros compañeros, hay que quemar las naves, pero claro, hay que quemar las naves, lo decían los que no tenían naves. A grandes sindicatos con mucho poder logístico y económico de obras sociales, el condicionamiento ese es un tema importante a resolver y a tener en cuenta. Yéndome al extremo, si bien el sindicalismo argentino no es un lirismo, y es importante en su construcción de poder, tampoco el sindicalismo es una excusa para administrar negocios de obras sociales. Y entonces ahí también hay polarizaciones y hay desvíos. Es importante que los trabajadores manejemos el tema de la salud, la administremos. Es importante que estemos preocupados por nuestros afiliados en todos los campos, sea el laboral, sea el previsional, sea el de la sanidad, pero también es cierto que el sindicalismo está llamado a ser protagonista en la discusión de qué modelo de país queremos vivir. No obstante, lo concreto en esa circunstancia es que la CGT se divide, la famosa CGT Azopardo y Brasil, porque desplazan a Saúl Ubaldini en ese congreso, que es el primer congreso. Yo ya era dirigente nacional y fui un congresal por mi sindicato, así que lo pude vivir, y fue muy tenso, porque cuando llega el momento de la definición se pide que la votación sea nominal. Por lo tanto, desde el palco, desde el escenario, se nominaba y decía fulano de tal como vota,
y uno tenía que a voz alzada manifestar su voto, no había posibilidad de hacerse el vivo ahí, por lo tanto fue muy tenso, muy cruento, pero bueno, el objetivo Menem lo consiguió porque dividió al movimiento obrero, y eso obviamente nos debilitó. Se hace un congreso pasa el tiempo porque estoy saltando muchas etapas, pero se hace un congreso en Parque Norte, recuerdo, tratando de unificarse, y entonces había una propuesta de poner 5 secretarios generales, entre ellos Ubaldini, pero no querían, es decir, Ubaldini había adquirido tal liderazgo en el gobierno de Alfonsín que empezó a hacer, y este es un tema importante también, me parece, con datos históricos, voy a contar anécdotas, empezó a ser un líder en otros gremios, no solo en el cervecero. Empezó a tener un liderazgo, es decir, el ubaldinismo, ¿no? Él después genera una corriente llamada Paz, Pan y Trabajo, pasa a ser, a tener partidarios afines en bases trabajadoras de otros sindicatos. Y eso empieza a generar como internas, por decirlo rápidamente, en el movimiento obrero. Entonces, la anécdota que me parece importante porque es un tema doctrinario importante a resolver. Voy a una reunión con algunos dirigentes llamados gordos, y dice, no, vamos a poner 5 porque en realidad el secretario general de la CGT no tiene que ser un secretario general de los trabajadores, dice textualmente, sino un secretario general de sindicatos. Este era el discurso opuesto, y tan negativo para mí, que el que solía, y me acuerdo que en una charla, nuestro amigo, en aquel contexto, Víctor de Llenaro, nos dice a Morán y a mí, no, Horacio, en realidad el secretario general de la CGT hay que elegirlo en la cancha de Boca. Entonces empezaba a haber una especie de... el secretario general tiene que ser el secretario general de los trabajadores, aún contra los sindicatos, ¿no? Y lo decían a veces desde sindicatos que no tenían obra social, no tenían poder estructural, ¿no? Y los del poder estructural decían, no, tiene que ser de los sindicatos, pero no de los trabajadores. Esta falsa dicotomía, estoy exagerando, pero son datos históricos lo que estoy contando, esta dicotomía en realidad requiere una síntesis y no es contradictorio, lo cual no quiere decir que sea sencillo. La prueba está que siempre es un problema el liderazgo de la CGT, ser un fiel representante de los trabajadores y de sus organizaciones simultáneamente. Pero bueno, la cosa que estuvimos divididos, y en ese congreso la solución que se piensa hacer es una especie de conducción rotativa de 5, que le toca ahora a uno, el año que viene a otro, y así. Eso es rechazado por un grupo de organizaciones, entre ellos Ubaldini, entre ellos Palacios, el famoso Bocha Palacios, que era el secretario general de la UTA, ¿no? Yo integraba en esa época, todavía no era secretario general, pero mi secretario general, yo era el adjunto, me había asignado la tarea del movimiento obrero, o sea que me dedicaba al tema, e integraba con un grupo, lo que llamaba el grupo de molineros, liderado por Carlos Barbeito, donde un conjunto éramos 7, 8 organizaciones sindicales que nos reuníamos tratando de ser fieles a toda esta línea histórica que estoy conversando. Paralelamente y simultáneamente en el transporte había un grupo con el Bocha Palacio, con Smith, de Draga y Balizamiento, que se estaba reuniendo por su lado y descontentos con cómo lo que había sido este Congreso de Unificación, que no lo logró, de Parque Norte. Hay solicitadas de por medio, nos vamos juntando este grupo de molineros con el grupo de transporte y otros más, bueno, los que podríamos decir el grupo de Saúl, y eso es la antesala de conformación del Movimiento de Trabajadores Argentinos del MTA.
Ahí hay un tema también, me parece muy relevante para la formación. Nosotros le pusimos movimiento de trabajadores argentinos para no tentarnos con una central. Nosotros siempre estuvimos en contra, y esto me parece un tema, que exista más de una central de trabajadores. El movimiento obrero tiene que tener la discusión de sus posturas al interior de una sola CGT, porque eso es lo que empodera. Por eso nos opusimos a la CTA, no por su ideario de renovación o su ideario de combatividad, sino por su instrumentación del modelo sindical. En realidad eso nos separó muchísimo. En los últimos tiempos, esto ya está muy zanjado por declaraciones que ha hecho Hugo Yasky, pasó mucha agua bajo el puente después de esto. Pero en aquel contexto no solo existía la división, llamémosle, de oficialismo y no oficialismo con el menemismo, o sea, la división interna de la misma CGT, sino también el advenimiento de una nueva central que para nosotros era una sangría más de lo que sería la unificación de los trabajadores en una sola central, que en su seno tenga el debate interno. El debate interno es, entiendo, y lo he vivido, y es complejo, porque los peronistas especialmente, todos tenemos un bastón en la mochila, como decía el general, pero sin debate interno las organizaciones se estropean, se dividen, se fragmentan y al final se terminan disolviendo. El debate es muy importante para poder unificar las políticas. Claro que uno no puede vivir en el debate, porque como el sindicalismo es esencialmente acción, y la acción requiere disciplina y verticalidad. Pero la acción es la que requiere verticalidad, y esto vale también para la política. La que requiere disciplina y verticalidad es la acción, pero si uno usa la disciplina y la verticalidad para hacer callar al otro, lo que hace es anular el enriquecimiento de una doctrina que necesita nutrirse de abajo para arriba. Entonces, Perón lo dice en Conducción Política, en el momento deliberativo todos somos iguales, no hay uno que baja línea, la línea sube, ¿no? En el momento deliberativo que debe fomentar la conducción. Bueno, muchachos, ahora, para eso están las asambleas, para eso están los congresos, ahora vamos a igualarnos, ahora todos nos ponemos en igual, y a ver, y se levanta la mano fulano y lo escuchamos, y vemos si tiene una idea. Ahora, una vez que decidimos, bueno, vamos todos a Plaza de Mayo y vamos con bandera celeste, el que no va a la Plaza de Mayo y va con la bandera amarilla, no digo leña para no ser grosero acá, pero no. En la acción, disciplina y verticalidad. En la discusión, deliberación, horizontalidad, igualdad. Esto es fácil decirlo, muy difícil de cumplirlo. Pero bueno, estamos en un curso de formación para que generaciones nuevas ejerzan esto. Bueno, volviendo al tema de nuestra crisis de conducción en el momento obrero, el MTA tiene una gran sabiduría que lo va a llevar a hacer una gesta, que es saber oponerse a un gobierno peronista porque no estaba siendo peronista y porque estaba en contra de los trabajadores. Y entonces, de alguna manera, como la realidad nos iba dando la razón, el MTA iba creciendo y eso fue generando un liderazgo interno. Saúl, de alguna manera, quería volver a recrear su CGT, el Bocha Palacio era impulsado por algunos de los gremios porque tenía una capacidad muy importante de manejar los tiempos, era un talento, un dirigente muy interesante, desgraciadamente perdido antes de tiempo por un accidente, y ahí surge Moyano, ¿no? Que como no lo voy a describir porque es una figura
no solamente es pública, sino que él es, yo se lo decía chicaneándolo, porque como todos sabemos es morocho, decía, vos sos el único negro transparente, porque en realidad es de una personalidad tan muy auténtica, muy de mostrarse, muy sin vueltas, por decirlo rápidamente. Y eso, bueno, obviamente lleva a una construcción sindical típica que ejerce Moyano, que, bueno, como suele pasar, tiene sus detractores, tiene sus opositores, pero a diferencia de lo que era Saúl, uno que no tenía poder propio y por lo tanto tenía la obligación de equilibrar fuerzas internas, Moyano entra con todo el poder de los camioneros. Entonces, eso es otro estilo y manera de conducción, con sus pros y sus contras, ¿no? De nosotros que veníamos del MTA, yo, para mejor de un gremio docente, alguna vez me decía, ahí vienen los intelectuales, medio despectivamente, ¿no? No eran piropos que nos tiraban. Pero bueno, ya no nos decían pibes. Pero bueno, estas tensiones internas siempre hacen a que el movimiento obrero tenga que ocupar un lugar. El negro rescata esa combatividad que teníamos con la conducción de Saúl, y que se nota en la capacidad de movilización y en la capacidad de parar. Es decir, cuando uno tiene capacidad de afectar concretamente los intereses económicos o de los políticos, entonces ahí adquiere poder. No obstante, yo viví mucho todo lo que fue esas conducciones y siempre el negro decía una frase que en realidad viene de Perón, y que a nosotros nos fue difícil realizarla, porque también son esas cosas que son consignas fáciles de pronunciar, pero muy difíciles de ejecutar. Decía el negro, tenemos que dejar de ser un grupo de presión para ser un factor de poder. Y es muy difícil, es más, a veces ciertos compañeros de la política, me refiero a la política a campo nacional y popular, los nuestros, para decirlo rápidamente, prefieren que nosotros seamos la fuerza de choque, no la fuerza de poder. Vuelvo al tema de que servimos para empujar pero no servimos para discutir la política. Y eso me parece que, si bien yo hago una autocrítica que muchas veces es por nuestras actitudes, también es cierto que le cuesta a la política darnos un lugar que no sea el lugar de la presión, ¿no? Y sentarnos en la mesa de la discusión del diseño estratégico de las políticas. Bueno, esto también es un objetivo importante a lograr por parte del movimiento obrero argentino, que sigue siendo un sector relevante en términos de poder, a pesar de todo, ¿no? De la destrucción, especialmente de la destrucción del trabajo, destrucción algunas que se deben al problema de la revolución tecnológica, al problema de la modernidad. O sea, no estamos viviendo un modelo productivo fordista estandarizado, donde todos tienen un uniforme, entran a una hora. Hoy, fíjense, con lo de la pandemia aparece el teletrabajo, aparecen formas muy complejas de trabajo, mediadas por la tecnología, que también fragmentan y segmentan y generan un trabajador más individualista, más complejo de conducir. Pero eso ya es un problema de las generaciones que estamos tratando de que se formen. Bueno, cuando empieza a ser crisis, claramente por el desempleo, el menemismo, y entonces hay un auge de los trabajadores hackeando a lo que era ya el segundo mandato de Menem,
empieza el modelo, como siempre, y para tener en cuenta, a reciclarse. Ya tenemos ya el advenimiento mucho más fuerte, no digo como ahora, pero ya mucho más fuerte, del poder de los medios para caracterizar y mediatizar la política. Fíjense que en la época de Perón, que está bien, existía como la espica, decía Perón en la radio, pero en el fondo el sindicalismo era el gran intermediario entre la base y la política. Y entonces un delegado con un dirigente barrial eran un poder de transmisión tremendo. En cambio, eso fue muy sustituido por lo mediático, ¿no? Pasa a tener mucho poder hoy la televisión, entonces, y relativiza mucho más. Yo me pregunto cuántos delegados leerán la revista de su gremio. Y la revista de su gremio, ¿cuántas páginas tiene de formación sindical? Tiene 4.000 fotos del secretario general inaugurando y canillas y cortando cintas. No lo digo con respecto a ninguno, pero yo no sé si estamos disputando la comunicación concretamente. Pero bueno, en aquel contexto, estamos en el gobierno de la Rúa, estamos en la caída del gobierno de Menem, lo que se nota, básicamente, ahí el MTA, y me toca a mí participar junto con la Pastoral Social, me acuerdo de algunos eventos donde, en el Vaticano, donde se entrega un documento donde decíamos que en la Argentina había un problema de desempleo y Menem se molesta por eso, me acuerdo de todas las crisis que produjo eso. El sistema va a empezar a decir, bueno, Menem es frívolo, pisa con champán, sale con el jersey, baila tango con la Alzogaray, es decir, hace toda una caricatura de Menem, no inventándola, porque todo eso sucedía, pero tratan de decir que el problema era el dirigente, no la política y no el sistema y no lo que estaba haciendo el menemismo como política. Y entonces construyen el anti-Menem con decir, no, hay que poner un presidente que sea aburrido, que no ande tanto en avión y que lo venda el avión, como era la campaña electoral de la Rúa, si baila tango, pero recuerdo que era toda una construcción del hombre gris, triste, ¿no? Dicen que soy aburrido, acuérdense de un discurso de él. Bueno, en realidad el sistema construye un menemismo sin Menem con de la Rúa. Y esto que entrampa a cierto progresismo, por eso que hubo gente que y bueno, ni hablemos del caso del Chacho Álvarez. Esto encauta cierto progresismo, pero no a los compañeros del movimiento obrero, especialmente del MTA. Nosotros habíamos ya, de hecho había afiches que producíamos donde decíamos lo importante es el modelo, no la persona. Y habíamos instalado una conciencia de un modelo destructivo sobre los trabajadores. Por lo tanto, nos resultó fácil no solo no comernos la tentación renovadora del arruismo, con esa ala progresista, que termina en una economía con vuelve el ministro del proceso electoral, que sucede a Martínez de Oz, Cavallo, el ministro del menemismo, Cavallo, es el ministro de la Rúa, Cavallo, que es el ministro de los poderes financieros y obviamente destructor de un aparato productivo nacional y por lo tanto un enemigo de los trabajadores. Bueno, esta realidad hace que nosotros no tuviéramos un tiempo, un impasse de oposición al gobierno de la Rúa, lo hacemos de entrada, por decirlo rápidamente. Y eso, como sucedió, también lleva a una crisis de desempleo
importante a un liderazgo importante del MTA, de Moyano, del sindicalismo combativo, por decirlo de alguna manera, que culmina, a falta de una construcción política. Vuelvo al problema que uno tiene. Ya nosotros habíamos tenido una experiencia negativa con respecto a Saúl. Cuando Saúl, vuelvo un poquito para atrás históricamente, cuando Saúl está en el auge, hay un grupo que lo rodea y que le dice, bueno, vos tenés que ser candidato a presidente. Y se arma una lista. Esto lo puede contar bien Recalde, que padeció los avatares de esa formación. También estaba ahí, yo me acuerdo anécdotas del Bocha Palacio. Obviamente que era una patriada, pero este pasaje mecánico y sin construcciones apropiadas de los sindicalistas a partido político terminaba en un desorden, en un desastre. Todo era una buena voluntad y una falta de pericia que terminó el Saúl, que supónganse, en aquel momento podría tener el 60-70% de apoyo popular y social, termina con un 5% de votos a nivel electoral. No es mecánico el prestigio que se construye en lo social y lo sindical, pasarlo a lo político. No es mecánico, y esto es una cuestión importante para la construcción política del movimiento obrero. Ha habido casos, en otros países es distinto, el caso de Lula o el caso de el polaco. Pero la verdad, bueno, que en el caso argentino es distinto por aquello que conté yo de la construcción movimentista de los trabajadores. No obstante eso, obviamente que para nosotros canalizar de alguna manera la caída de la Rúa en un proyecto político afín a nosotros, conversamos con ciertos grupos, y yo recuerdo que muchos de los gremios del MTA nos acercamos a lo que era el Adolfo, en aquel contexto de Rodríguez Sá. La crisis de la Rúa, que ya es peor que la de Alfonsín en el 2001, que genera los presidentes que tienen que renunciar y lo instalan Adolfo. Nosotros, recuerdo como si fuera hoy, yo fui en la tarde que termina en un cacerolazo en la capital, fuimos con un grupo de empresarios y economistas a hacer unos planteos a Adolfo, a la Casa Rosada, y lo encontramos al presidente muy falto de resortes, muy solo, por decirlo de alguna manera. Y eso lo va a aprovechar después su caída cuando él viaja a Mar del Plata y renuncia, bueno, todo lo que conocemos con el surgimiento de lo que fue Duhalde, que era senador en aquel contexto. Bueno, pero lo cierto es que no teníamos visualizado a un grupo, no me refiero a todos. En el grupo teníamos un sindicalista que también me parece interesante nombrarlo, porque hemos sido muy buenos amigos y fue un personaje importante y simpático del movimiento obrero y de la política, que fue, bueno, simpático y gran compañero Pepe Ascurra, muy ligado a lo que había sido la renovación, el cafierismo, el peronismo en general. También fue un protagonista cuando contaba que con Oraldo Brito fuimos a ver a Menem pensando que iba a cambiar. Fue uno de los protagonistas cuando salimos de la Casa Rosada, que dijo: esto es un desastre, vamos a la oposición. Recuerdo a Pepe. Bueno, Pepe nosotros estábamos de alguna manera incursionando en la construcción con Adolfo Rodríguez Sá, y Pepe nos habla de Néstor Kirchner, que para muchos de nosotros era aún desconocido. Y bueno, la historia de aquel contexto de avatares con la presidencia que hace Duhalde llamando a elecciones y el advenimiento de Néstor, para nosotros fue
rápidamente fue un compañero, recuerdo ya cuando él era candidato, mediante un amigo ir a visitarlo, llevarle una revista que escribíamos nosotros, llamaba, una revista que dirigía conjuntamente con Moyano y el negro Bancalari, que se llamaba Peronismo para el Debate Nacional. Le llevamos un número y Néstor tenía esa cosa de la informalidad, esa cercanía. Bueno, muchachos, yo soy militante y rápidamente pudimos, la revista era un poco la excusa para la entrevista, pero sí nosotros veníamos con cierta agenda de reactivación económica que traíamos de lo que frustradamente no había hecho Menem, y que evidentemente Néstor después va a tomar por lo menos muchos de esos puntos, y produce ese shock productivo que genera rápidamente un crecimiento, un crecimiento del empleo, un crecimiento de todas las variables económicas, etcétera, etcétera. Y bueno, y lleva a lo que es llamémosle una fiesta para los trabajadores, esos periodos del kirchnerismo, especialmente estando Néstor, porque estando Néstor que suceden cosas casi simultáneas a nivel latinoamericano, o sea, así como simultáneamente cuando estuvo Alfonsín estaban las democracias condicionadas, cuando viene Néstor sucede lo de Chávez, sucede después lo de Lula, sucede gobiernos latinoamericanos muy afines a la unidad de la patria grande, lo cual lleva a que la agenda nuestra ya salir de lo reivindicativo a una agenda mucho más geopolítica, mucho más de grandeza, más importante, más interesante. Pero claro, el enemigo, como el diablo, no duerme. Y por lo tanto, ya con Chávez lo empiezan a discutir las herencias. Es decir, esta es una discusión importante del sistema político de los países que salimos de colonias. O sea, que dejamos, que no tenemos reyes. Nos cuestionaron siempre la política de largo plazo. Y por lo tanto a nosotros nos obligan a tener alternancias. Ellos pueden tener reyes por antes, los ingleses tienen una reina que dura 1000 años, Magic Click parece, porque tienen garantizado el derecho del príncipe, diría Maquiavelo, garantizada ciertas estructuras estratégicas en el largo plazo, no la discuten cuando cambia un primer ministro, cuando cambia, prácticamente no tienen ese vaivén que nos hacen tener a los países latinoamericanos. Por eso el imperio nos discute, ¿no? La solución no es tener un dictador eterno. Y entonces, para el campo nacional y popular, en democracia, le resulta complejo cómo tener una política de largo plazo, porque los periodos son muy cortos. Ni bien aterriza. Entonces, Néstor, viendo lo que... esto lo intuyo yo, no es que me lo dijo, pero yo creo que él ahí es donde se da esa curiosidad, yo diría, histórica, de tener justamente un matrimonio de dos cuadros inminentes y formados, como es el caso de Néstor y Cristina, en vez de tener que buscar a Maduro, como fue de alguna manera la estrategia que vio Chávez de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer porque puedo tener una renovación, pero ¿cómo puedo hacer eso? Piensen que como discutió siempre el imperio los vice, y piensen en el vice de Cristina y su rol. Como el imperio siempre discutió, entonces piensen el vice de Ecuador, que termina siendo el traidor piensen como, entonces trató de, si no puedo hacerlo renovar, porque Chávez asume después de una revolución prácticamente en Venezuela, entonces hace su constitución y podría ser reelecto, entonces por eso lo atacan como dictador, qué sé yo. Pero lo que no quiere el imperio es que haya permanencia de las políticas. Chávez, consciente que si va a morir, elige a uno de sus delfines,
que obviamente después de una personalidad de Chávez todo parece menor, ¿no es cierto? Pero ningún tontín, como demuestra la historia al día de hoy. Bueno, yo creo que la estrategia que vio Néstor fue, pero yo tengo a Cristina, podemos, y entonces 2 periodos de Cristina, yo puedo volver, y entonces ahí, es decir, un peronismo, si el peronismo puede estar 20 años, cambia estructuralmente las cosas. Nunca nos dejan estar 20 años. Pero claro, también está el avatar de la muerte, ¿no? Y a Cristina, cuando yo creo que descubren, no era ningún secreto esto, pero cuando analizan este fenómeno, entran a atacar y por eso a Cristina todos los misiles, ¿no? Sobre su vicepresidente, sobre ella misma, y económicamente, justo sucede la crisis del 2009, entonces ahí vuelta el sindicalismo, que no teníamos problemas de confrontación con el gobierno, empezamos a tener cierta tensión porque empieza a haber problemas en el campo laboral. Si bien, es muy importante decirlo, la decisión económica y política que toma Cristina es a favor de los trabajadores. Por eso existen subsidios a empresas, existe una serie de medidas económicas para que la crisis, que era internacional, tuviera una repercusión, pero se sintió en poder adquisitivo, se siente normalmente, como suele decirlo en estas certezas últimamente, se siente en el tema del dólar, porque si emite, bueno, se siente en la crisis y eso empieza a tener problemas la política de conducción. Y ahí es donde, se genera de alguna manera un distanciamiento. Yo voy a tratar de terminar con eso. Bueno, no, después tengo lo del macrismo si quieren. Pero se produce un distanciamiento porque la construcción de poder radial, se decía en esa época, durante el gobierno de Cristina, hacía que cierto entorno, obviamente con la buena intención de la protección, mediara mucho la relación. Néstor era muy amigo de romper esa, y tenía, de hecho me acuerdo haber ido a algunas reuniones con el negro, y Néstor tenía esa cosa torrante, por decirlo así, pero que era más fácil de hablar, por decirlo así. Cristina siempre fue más difícil, ¿no? Digo desde el lado nuestro, pobre Cristina. No fue fácil para el movimiento obrero en ese momento y eso nos distancia. De hecho, se produce una crisis con Moyano, muchos gremios del MTA no lo seguimos al negro, porque entendemos que no había que hacer en ese momento un jaque al gobierno de Cristina, justamente por lo que iba a venir. Y menos el jaque, porque una cosa es, Cristina tiene esa virtud de ser confrontativa, o sea, no es que no se le podía, era difícil hablarle, pero se podía confrontar. Había una relación de franqueza en ese sentido, pero hay cosas que yo creo que no se deben hacer. Uno no puede aliarse momentáneamente con un enemigo, llamémosle así, para llamar la atención, porque al final eso después no tiene retorno. Es decir, yo creo que hubo algunas acciones, ¿no? Me estoy refiriendo a nivel sindical, ¿no? Como fue ciertos actos con el Momo Venegas, que ya estaba cooptado por la sociedad rural y ya estaba de alguna manera en un proyecto político destituyente para Cristina. No es bueno prestarse a ser instrumento de otro. Me parece que ahí el movimiento obrero no tuvo esa posibilidad de ser un sostén de un proyecto político propio. Y esto hace que
de alguna manera favorezca el advenimiento del macrismo, que fue de alguna manera otro proceso. Este tema de la relación en la etapa de nosotros, Moyano, con el gobierno de Cristina, bueno, ahora con el diario del Recontralunes uno puede juzgar las cosas de otra manera, pero yo creo que la raíz no fue para nada el acto de River, que si bien fue un acto tenso, especialmente para Cristina, recuerdo su discurso y el discurso de Moyano, pero no fue ese el motivo de cierta distancia, sino yo creo que la raíz profunda estaba en dos cosas. De parte nuestra, no haber sabido construir una sociedad de alianza hegemónica con el gobierno de Cristina. Y de parte de ciertos prejuicios de algunos compañeros del entorno de Cristina, de tener una visión del movimiento obrero como grupo de presión, ¿no? Alguien me dijo, no es fuente directa, pero bueno, las hormigas coloradas las tenemos que tener porque las mandamos a picar al que queremos nosotros. Como, bueno, si el movimiento obrero son las hormigas coloradas, sirve cuando se levantó el campo, ¿viste? Yo creo que ahí el movimiento obrero como una fuerza de choque. Y yo creo que el movimiento obrero no tiene que ser una fuerza de choque. Y esta es una relación política, ideológica a discutir muy importante. Espero no equivocarme, pero es lo que viví y más allá de las anécdotas, me parece que lo importante acá es la relación de los trabajadores con la política como discusión importante y central. ¿Cómo se resuelve esa discusión? Bueno, esto hace que, obviamente, como alguna vez charlé con Tomás, no era difícil conseguir que ciertos gremios gordos estuvieran a favor de Cristina porque tienen un instinto oficialista. Entonces, lo difícil es pedirle que sean combativos, no que sean oficialistas. Así que, bueno, lo cierto es que se genera toda una transición, y esa transición, yo creo que ya estaba de por sí instalado por el sistema que lo dice ahora en esta carta última Cristina. Yo siempre estuve convencido que el sistema nos atacaba por las virtudes, no por los defectos, y no eran los modos, como bien dice Cristina. No obstante, los modos sirven y para darle apoyatura a la construcción mediática intermediada mediáticamente de las afinidades y especialmente de cierto electorado mal llamado independiente, pero que se deja llevar mucho por un poco análisis, emotivamente. Y eso, bueno, hace que se pusiera a Scioli como candidato, como diciendo un candidato moderado, y lo cual todo para el peronismo siempre es un problema, porque a veces pareciera que el peronismo que acepta la sociedad es el peronismo no peronista. Digo, bueno, ¿no? Está bien, no es necesario estar con una proclama revolucionaria en las candidaturas, pero lo cierto es que el sistema pudo construir con muchos avatares el empate, porque en realidad fue un empate. También eso la historia, no sé si lo descubrirá, pero fue sospechosamente los votos de Córdoba. En realidad la derrota con el macrismo fue una derrota muy compleja. Pero bueno, es historia ahora, se aceptó y hoy conociendo todo lo que hizo el macrismo con respecto a la falta de respeto por la legalidad, no tengo duda de que hubo estafas electorales, pero bueno, lo concreto es que
tampoco hubo dudas, fue muy explícito, yo diría, el macrismo en generar una oposición con los trabajadores. Recuerdo haber dado alguna charla ya en los primeros días del macrismo, detectar una simbiosis de cuestiones parecidas a la del proceso. Por lo cual fue un error en esa época de nosotros, no de nosotros, de nuestro grupo, pero sí de la oposición, declarar al macrismo como un neoliberalismo. En realidad tenía mucho más de un conservadurismo antipatria tipo Martínez de Oz que de un neoliberalismo. Por eso que no hubo aciertos en cómo cuestionarle la política. El neoliberalismo o el liberalismo, que es un poco lo que plantea el fondo, hubiera hecho un ajuste. Sin embargo, el macrismo en realidad elevó el gasto fiscal. Lo que pasa que, similar a la época de Menem, que para tratar de mantener el poder del peso vendió empresas, el macrismo produjo esta brutal e ilegítima deuda externa y sostuvo el valor del dólar, que así todo se le fue, con deuda y con espurias licitaciones de las empresas públicas. Por eso que de alguna manera para el sindicalismo, para nosotros, era un gobierno no solo a oponerse, sino a construir una alternativa lo antes posible. No obstante, en el movimiento obrero no todos vieron eso. Siempre están los que se escudan en que hay que darle tiempo, hay que darle los 100 días, a ver qué pasa. Son análisis que a veces se hacen a buena fe, pero muchas veces son hipócritas, que es una especie de tratar de acomodarse a las circunstancias o de temor. Y me parece que eso llevó a que todo un sector de gremios que pertenecíamos al MTA construyéramos la corriente sindical. Fíjense que MTA, movimiento, corriente, o sea, siempre el adjetivo para nombrar lo nuestro no fue construir centrales alternativas. Me parece que respetando de que, bueno, no solamente por un tema cuantitativo, de no ser la totalidad de los gremios, sino por un tema conceptual, ser una corriente interna, con pretensiones de ganar la CGT. Nosotros construimos esos actos que fueron famosos, que fueron nuestra inauguración pública en Ferro. Pudimos tener un ascendiente muy importante en muchos gremios al interior del país, en muchas delegaciones regionales de la CGT, del interior del país. Fue una incorporación fundamental a la capacidad de la corriente, la incorporación de la bancaria, con el compañero Palazzo. Y eso generó una alternativa al movimiento obrero que quisimos plasmar en un programa. Escribimos un programa, lo pusimos sobre la mesa de discusión y fuimos al Congreso de la CGT, a un Congreso de la CGT, que era un Congreso para elegir autoridades, con la pretensión de que se aprobase un programa de acción y que se discutiese la comisión directiva, el consejo directivo, de acuerdo a la ejecución de ese programa de acción. No es cierto, como se quiso simplificar, que nuestra ida de ese congreso, nuestra retirada, fue porque no nos daban los cargos que pretendíamos. No es esa la verdad histórica.
no fue posible aprobar una agenda de objetivos y un proyecto del movimiento obrero. Ese sigue siendo el anhelo de nuestro sector sindical. Y explico uno se explica por qué a veces ciertas conducciones no quieren plasmar el consensuar una plataforma de objetivos y de trayectos, porque a veces se quiere llegar a la conducción con las manos libres, pero no en el buen sentido, sino en el sentido de poder maniobrar, porque es bueno que haya en la conducción capacidad de maniobra, lo dice conducción política, pero capacidad de maniobra dentro de una estrategia clara y definida de los trabajadores. Por eso que para nosotros no fue ninguna tentación cuando el macrismo larga las tres reformas, la reforma previsional, el pacto fiscal y el intento de la reforma, oponernos a las reformas. Nosotros fuimos a la calle, nos opusimos y eso llevó, por suerte, a una tibia CGT que no sabía qué hacer, que había tenido unas movilizaciones muy importantes, recuerdo, en el comienzo del macrismo, pero que al final se notó en la crisis interna de muchas organizaciones que terminaron dejando, como el caso de Labón, como el caso de Smith. En realidad la CGT cobró fuerza en el último momento, por suerte, del macrismo, pero el movimiento obrero siempre tiene esa dicotomía interna de si es funcional al sistema o es constructor de otro modelo. Seguramente todos tenemos un poco de razón, pero lo cierto es que la línea histórica de la confrontación y la oposición, que a nosotros nos gusta tratar de representar, adecuándola a las circunstancias, está garantizada en una serie de dirigentes de organizaciones. Yo creo que tanto Palazzo como el gringo Michetti, como Pablo Viró, por poner los referentes más nombrables, más nombrados, pero no quiero dejar de lado los compañeros molineros, los compañeros de farmacia, gremios históricos que han tenido siempre la lealtad a una tradición del movimiento obrero que tiene sus anales históricos desde el 17 de octubre acá, pero que pasó por el programa de Huerta Grande, que pasó por el programa del 1 de Mayo, que pasó por la Secretaría de Ubaldini, por el Grupo Los 25, por toda una serie de gestas que traté de, en el abuelo de pájaro, sintetizar y que son una nutriente histórica importante en la formación de los nuevos delegados para que la militancia sindical no termine en una administración de poder con cualquier dirección, sino que sea la posibilidad de canalizar el poder de los trabajadores en un proyecto político, en un país de justicia social, en la construcción de un destino, y que ese sea, esos ideales, esos anhelos sean el parámetro para juzgar a los dirigentes cuando claudican o cuando no claudican ante un proyecto y no ante lealtades personales o ante disciplinas partidarias. No es esa la lealtad o la disciplina que debe adquirir un dirigente sindical. Tiene que tener una lealtad a un proyecto ideológico político de los trabajadores.